Tá rico estou bicochito. Bicochito de graça. Fala pessoal, eu sou Miguel Brito, presidente e fundador do Brasil Grande. Com enorme prazer que estamos aqui nessa noite para receber mais uma vez Guilherme Moreno. Vou fazer aqui uma introdução breve em espanhol, vou tentar arranhar o meu espanhol aqui, meu castelhano. Olá, buenas noches a todos. Hoy haremos uma live muito especial, uma live com Guilherme Moreno. Bem-vindo, Guilherme Moreno, mais uma vez. Gracias. Comencemos nomás. Perfeito, Guilherme. Gabriel, se apresente brevemente e a gente dá prosseguimento aqui à nossa live. E agradeço a todos pela audiência. Você já conhece o Guilherme Moreno, que já esteve aqui algumas vezes. E, bom, é sempre para nós um prazer recebê-lo aqui. Vai lá, Gabriel. Saudações a todos do Brasil Grande, aos nossos irmãos que acompanham o trabalho do Guilherme Moreno, que acreditam nele, que estão prestigiando a nossa live. Miguel, seja muito bem-vindo mais uma vez, Guilherme. É um grande prazer falar contigo, né? Uma pessoa que tem aí um currículo invejável, né? Foi ministro de Estado, foi embaixador, né? Em Roma também, tem muito conhecimento, não só sobre a Argentina, mas como a política, geopolítica latino-americana, especialmente aqui no Cone Sul. Então, não vai faltar tema aqui para a gente abordar, né, com profundidade. E é isso aí. Perfeito. Para começar, vamos tratar, claro, inicialmente, primeiro, da Argentina. Nós aqui do Brasil gostaríamos muito de saber, Guilherme, como a Argentina se encontra, em que pé ela está economicamente e socialmente. Aqui no Brasil, muita gente diz que o governo do Milei está indo muito, muito bem, porque temos uma classe dirigente liberal que concorda com as ideias do Milei, mas nós gostaríamos de saber de você, um homem que participou do Estado argentino, que promoveu políticas de industrialização nos governos Néstor e Cristina Kirchner, saber como de fato as coisas estão acontecendo por aí. Então, por favor, nos dê um panorama geral do que ocorre por aí. Bueno, es cierto que Milei recibió la peor herencia en términos macroeconómicos desde la dictadura que terminó allá por el año 82-83 hasta el presente, digamos, ¿no? Ninguno de esos gobiernos, imagínate que ya van muchos años, ¿no? 17 más 25, te da 42 años. Esta es la peor herencia que ha recibido un gobierno. Sin embargo, Milei la empeoró. La empeoró porque las decisiones macroeconómicas tomadas son absolutamente equivocadas. Cuando uno dice que recibió la peor herencia, es porque recibió un déficit fiscal muy importante. Coincido con él cuando dice 15% del PBI. Y recibió un déficit del sector externo. Esto es la cantidad de dólares que genera la economía vis a vis la cantidad de dólares que gasta la economía, también muy importante. 5 o 6 puntos del PBI. Ahora, nada de eso solucionó, lo empeoró. El tema fiscal está arriba de 15 puntos del PBI en términos de déficit. Y en el sector externo también es un disparate lo que han hecho. O sea, los 2 puntos que recibió horrible los empeoró y agregó una muy deplorable distribución del ingreso. Hizo pedazo los ingresos de todos los trabajadores activos y pasivos, formales e informales. Nunca hubo una peor distribución del ingreso que esta.
y prácticamente no hay rentabilidad empresaria en ningún sector. Él lo avisó el día que asumió que a partir del próximo día iniciaba un feroz ajuste que podría haber sido aumentando los ingresos, pero lo que usó fue decirle al pueblo argentino que a partir del otro día iba a trabajar menos. Bueno, fue lo que pasó. La economía trabaja menos que lo que trabajaba en el gobierno anterior y estamos en lo que técnicamente se llama depresión económica. Para que tengamos idea, la caída de la recaudación en moneda homogénea, entonces ajustando la recaudación del 24 y del 23 por la inflación minorista, te da un 23% de caída con respecto al año 23 y un 10% de caída con respecto al año pasado, en la recaudación. Pero eso con la inflación que no está con una canasta complicada, porque hace 20 años que no se actualiza. Este es un tema muy técnico, pero cuando se hace la canasta de consumo para medir la variación de precios mes por mes y de ahí decir que es una aproximación a la inflación, cuando se hacen los ponderados, cuánto gastás en cada uno de los bienes que compone la canasta, es la del año 2004, cuando las tarifas estaban congeladas. Entonces, lo que gastabas en energía era muy poco de tu ingreso, el 2%. Hoy se gasta el 12%, y no es lo mismo aumentar el precio o la tarifa de algo que te implica el 2% de gasto que algo que te implica el 12%, porque la variación de precios por el ponderado te da la incidencia. Y obviamente el 100% multiplicado por el 2% no es lo mismo que el 100% multiplicado por el 12%. Bueno, como la canasta de consumo que definió los ponderados sigue siendo la misma, esto está subestimada la inflación en casi 6 puntos. O sea que la caída de la recaudación tendría que ser con la canasta actualizada de 16 puntos contra el año pasado y de casi 30 puntos contra 2 años atrás de la recaudación. Eso va indicando dónde está el nivel de actividad. Bueno, todo lo que ha hecho es un error garrafal. Primero devaluó, pero después dejó prácticamente estable el dólar con una devaluación mensual de 2%, con lo cual todo el año 24 estuvo con esa devaluación, con una inflación muy superior, lo cual te dio una inflación en dólares de más del 100%. Ridículo. Argentina es un país carísimo, por eso no tenemos turistas brasileños y los argentinos se van a Brasil. Pero aparte lo mismo está pasando con todos los productos. Las exportaciones están cayendo, incluso las de minería. Si hay más en cantidad de recaudación de importaciones de minería porque aumentaron el precio de los minerales en el mundo, pero la cantidad exportada es menor. Energía, estamos más o menos como estuvimos en los últimos años, con un superávit, pero que no hace la diferencia a pesar de vaca muerta. En fin, y todas las actividades productivas dan muy mal, eso tiene una repercusión en el empleo espantosa. Y por eso en los últimos 5 meses se gastó el acuerdo que tuvo con el Fondo Monetario, tuvo que el Fondo Monetario rescatar la economía argentina para abril. Después hicieron un negocio de oportunidad los exportadores de soja, maíz, le sacaron las retenciones por un tiempo, por 3 días, y ahí liquidaron X cantidad de dólares. Y ahora lo que está haciendo el Tesoro norteamericano de una manera extraordinaria, nunca pasó que directamente salieran a comprar pesos, salieran a comprar la moneda nacional con dólares. Esto indica que la macroeconomía de Milei es un asco. Los economistas que digan que está haciendo bien las cosas porque no miran los números. Insisto, el déficit fiscal, están confundiendo
el superávit fiscal primario, que son los ingresos contra los gastos del mes, pero ahí no están incluidos los intereses. Cuando vos ponés los intereses de la deuda, eso se va a cualquier número, que ellos no los están pagando porque los capitalizan al fin del instrumento. Bueno, eso es ridículo, porque aunque vos no pagues el alquiler, eso está en tus costos. Vos podés vivir 6 meses gratis, hasta que te echan. Y vos decís, me sobra plata porque no pago el alquiler. Bueno, a la larga, eso es lo que están haciendo. Imagínate que hoy la tasa de interés a un día en la Argentina estuvo en el 74% anual. Las tarjetas de crédito, si no la pagás, debe estar arriba del 100%, los préstamos personales también. Es todo un desastre lo que están haciendo. Es todo un desastre como pocas veces se vio. Así que me parece que los economistas de Brasil que digan que están haciendo bien las cosas, o no son economistas, o no están mirando correctamente la situación argentina. Tienen que leer atentamente lo que está aconteciendo. Por el otro lado, el superávit fiscal primario, los gastos corrientes contra ingresos corrientes, están basados en una restricción de gastos que no puede continuar. No se puede tener cerrada la obra pública para siempre. En algún momento tenés que volver a gastar. Que fue lo único que hizo, parar ciertas transferencias a las universidades, gastar menos en su momento en jubilaciones y pensiones. Entonces, el poder adquisitivo de la jubilación mínima en la Argentina es absolutamente ridículo. Hoy tendría que estar en 850, 900 mil pesos la mínima y está 350, 330. Ridículo lo que está pasando. Depende si le cayó o no ya la actualización. Ridículo, todo es ridículo. Todo es absolutamente ridículo. Con un nivel de pobreza insoportable que el presidente dice que la bajó porque hace unas cuentas absolutamente ridículas. La calle demuestra el nivel de pobreza que hay. Así que la situación está muy mal y por eso va a perder las elecciones. Gabriel, sua pergunta. Bom, vou aproveitar aqui o gancho sobre o tema economia. Moreno, você que estava abordando sobre a inflação, a hiperinflação, que a Argentina passa já há muitos anos, né? A gente tem ali, independente do governante, Kirchner, Maurício Macri, Fernandes e agora o Milei, não tem uma mudança, né, sistêmica em cima disso. Por que a Argentina parece incapaz de romper o ciclo inflacionário independentemente de quem governe? E eu gostaria só de adicionar uma questão. Se você crê que a dolarização proposta por Milei seria o golpe de gracia a la soberanía económica argentina. La dolarización no va a acontecer, así que eso no está perfecto, no va a acontecer. En cuanto a la inflación, no. Nosotros tuvimos una década, principio de este siglo, donde la inflación era muy parecida a la de Brasil. Así que no es cierto. Después esto se aceleró. Mientras yo fui secretario de Comercio, la inflación estaba en un dígito alto comparada con la internacional. Sí, el mundo tenía 5 o 6 puntos de inflación, nosotros teníamos 9 o 10 puntos, pero anuales, ¿no? Pero Brasil debía tener en ese momento también 6, 7, 8 puntos. Así que no me parece que siempre hayan sido así los ciclos. Es cierto que nosotros gobernamos con superávit fiscal y superávit comercial, y ahora eso está puesto en duda, obviamente que no hay. Y eso te genera situaciones muy desagradables, como estas que estamos viviendo. Pero bueno, podemos nosotros administrar la economía argentina. Obligatoriamente tenemos que tender a que coincidamos con la tasa de inflación internacional y la tasa de interés internacional, para que la tasa de interés y de inflación sean las que se acerquen al mundo de referencia, y la tasa de interés real para los empresarios
no le genere una pérdida de competitividad. Imagínate la tasa de interés real que tenés en este momento, que la caución cerró 74 puntos hoy y la inflación puede estar anualizada en un 33% al mes de agosto, agosto contra agosto. O sea que hoy estarías con una tasa de interés real de 40 puntos. Es absolutamente ridículo. No hay economía que funcione así. Guilhermo Moreno, seguindo com o tema de la economia, me gostaria de saber sobre as estranhas relações que tem Milei com Israel, inclusive privatizando a empresa de água para a empresa estatal de Israel. ¿Isto é certo? No, bueno, hay algunas negociaciones que se hacen, pero eso, vos estás hablando de empresas de capitales, y las empresas son argentinas, ¿no? El capital es extranjero, pero no hay que confundir el capital con la persona jurídica. Persona Perfecto. jurídica es una cosa, el capital es otro. En realidad, en el mundo muchas veces no se sabe cuál es el origen del capital. Se sabe quién es, cómo está conformado los accionistas en tu país. Pero si ese accionista se endeudó en las Bahamas, vos no lo sabés y no tenés por qué saberlo, no tenés soberanía, no tenés jurisdicción sobre eso. Así que eso pasa en Argentina y pasa en Brasil también. Eso no. En el mundo pasa así, salvo que sea un tema de seguridad nacional y que entonces el gobierno específicamente lo pregunte y del otro lado, si no te lo contestan con precisión, decidas no dárselo, pero tiene que ser un tema de defensa o seguridad. Así que no, ese no es un problema que me... La relación con Israel es una relación de casi, te diría, que continúa la línea de ignorancia de lo que pasa en el mundo del presidente Milei, pero no por Israel, sino por el presidente. El presidente llegó a afirmar que Israel es la última línea de Occidente en Medio Oriente. De Robert Rafal. ¿Cómo vamos a pensar que Irán no tiene nada que ver con Occidente? ¿Cómo vamos a pensar que Persia, a donde llegaron los generales de Alejandro Magno, no tiene nada que ver con Occidente? ¿Cómo vamos a pensar que Arabia Saudita no tiene nada que ver con Occidente? Tiene una visión muy acotada de lo que es el Occidente. Nosotros por eso estamos hablando de el Occidente ampliado, que incluye las tres religiones monoteístas: la judía, la cristiana, con sus distintos ritos, los católicos, ortodoxos o romanos, y los cristianos evangélicos y todos los distintos ritos, y los musulmanes también, los islámicos, con sus dos grandes vertientes, aunque hay más. Por lo menos hay tres relevantes, ¿no? La sunita, la chiita y la turca, que son las tres que ordenaron ese espacio. La turca perdió preeminencia a partir de la derrota en la Primera Guerra Mundial del Imperio Otomano, pero ahora está volviendo. De hecho, lo que acaba de pasar en Siria y hoy con la conferencia en el Cairo también tiene que ver con eso. Israel perdió, sabía que lo iba a perder. Por eso la figura de Netanyahu es una figura, como se suele decir, polémica, pero es una figura, yo considero, relevante para el estado del arte de Medio Oriente. Es diría yo, el que más entendió que Israel dejaba de tener la representación monopólica de Occidente dado el nuevo orden internacional. Y que Irán, Arabia Saudita y Turquía van a tener un rol relevante, que se está expresando ahora. Y que sabía que esto termina con el Estado palestino existiendo como tal. Bueno, fue lo que termina pasando.
con sus más, con sus menos, que vamos, que venimos. Obviamente todos estos temas tienen muchos dolores de parto, pero es hacia dónde vamos. Eso también tiene un impacto en el Atlántico Sur. Milei no hace estas lecturas. El Occidente ampliado tiene, creo yo, 3 grandes ganadores. Uno es el Vaticano, con los papas, sea con Francisco, con León, Putin y Trump, ¿no? El Vaticano porque expresa la guía espiritual de la humanidad. Putin porque está claro que está recuperando el viejo prestigio de la Federación Rusa. Y Estados Unidos porque está claro que está de vuelta, digamos, recuperando su zona de confort, que había sido intrusado por los alemanes y por los chinos. Bueno, los alemanes ya no son el problema y los chinos, ahora que se soluciona el problema del Medio Oriente, el Atlántico Sur que nos involucra y el tema de la guerra de la Federación Rusa con Ucrania, se van a ocupar de ver cuál es el rol que le tiene que quedar a los chinos en este proceso de destrucción de la globalización. Así que me parece que esa visión muy primaria de Milei, que le impidió entender lo que estaba pasando en Oriente Medio, hizo esas expresiones tan absurdas sobre otro país que nosotros valoramos, que es Israel. Argentina fue uno de los primeros que le reconoció, pero que también votamos, salvo en este gobierno, que tiene que existir un Estado palestino, ¿no? Que es lo que dice la resolución 48 del año 47 de las Naciones Unidas. Bueno, y es lo que va a terminar pasando. Así como Israel pretende darle el premio Nobel, que le den el premio Nobel de la paz a Trump, finalmente los árabes también van a hacer lo mismo, ¿no? Ha hecho una gran gestión en ese aspecto. Perfecto, Guillermo. Hermanos, los pido que suscriban en canal del Brasil Grande acá en Hay YouTube. una pregunta interesante que está haciendo ahí el Marcos Junior, que evidentemente tiene formación económica. Lo que pasa es que un tipo de cambio competitivo que aumentaría las exportaciones y mejora la dotación de reservas podría ser trasladado a los bienes salarios. Para evitar eso, técnicamente están las retenciones, que es desalinear los precios domésticos de los precios internacionales, que es lo que acaba de hacer Trump con los chips vinculados a la inteligencia artificial. Si alguien los quiere comprar en el mercado norteamericano, el precio que va a pagar es el que se paga en el mercado norteamericano más un 15%. Esos son derechos de exportación. Esos derechos de exportación son los que hay que poner para que el tipo de cambio competitivo no pegue en el precio de los alimentos. Obviamente que la Argentina tiene una originalidad, muchos de los alimentos se hace sobre tierra alquilada, entonces para compensar ese efecto al productor, lo que se está planteando es una ley de arrendamiento para bajarle el precio del alquiler que hoy paga el productor, porque para que tengan idea, el alquiler hoy está pactado en especies y prácticamente la mitad de la producción se utiliza para pagar el alquiler. Si esto pasara en Brasil, Brasil no se habría transformado en el exportador de soja que es, ni en ninguno de los productos primarios. Pero no es así. El valor de los alquileres en Brasil no es de esa envergadura de ninguna manera. Hay que considerar que la productividad de la tierra argentina es muy alta y eso permite financiar la rentabilidad del productor más el precio del alquiler, que vuelvo a decir se lleva la mitad de la producción. Parece un sistema feudal más que un sistema capitalista moderno. Pero bueno, era para contestarle a Junior, que había hecho una buena pregunta. Perdón. Perfeito, muito bueno. Guinle, Tatu no Toco pergunta: participaria de um governo liderado por Victoria Villarreal, vice de Milei?
no creo que sea convocado, pero sí, seguramente alguien del espacio. Siempre que sea un gobierno de unidad nacional y pase por la Asamblea Legislativa, no tengo duda. O sea, Milei se tiene que ir cuanto antes dentro de la ley y el orden. Para eso la maniobra es una Asamblea Legislativa, que es sesionando de manera conjunta el Senado y los diputados nacionales. Tendría que ir Villarroel a explicar su plan de gobierno, y si ese plan de gobierno es de unidad nacional, seguramente la Asamblea le va a votar que sí, y a partir de ahí todos tienen que hacer un esfuerzo, porque está claro que resolver el desaguisado, el desorden macroeconómico va a llevar por lo menos un año, año y pico. Después adelantarán las elecciones y que gane el mejor. Gabriel, sua pergunta. Ainda sobre o Milei, né, todas essas contradições econômicas, geopolíticas, e como bem ressaltou o Guilhermo, muito aquém da realidade, né, de um 2025, mas ele também não teria chegado ao poder, assim, a gente pode falar, se não fosse um voto de protesto. A impressão que eu tenho, que eu acredito que o Miguel também, boa parte de nós aqui que observamos a política argentina, foi um voto de protesto, né, que o argentino médio teve pela falta de representação dos seus interesses. Eu gostaria de perguntar a você, o Guilherme, a respeito do movimento justicialista. O partido justicialista parece cada vez mais alejado do pensamento original de Perón e Evita. Em sua opinião, em que momento começou a degenerar o justicialismo? No, pero ahora no, ahora está recuperando las banderas. Hubo un momento de confusión en el gobierno de Alberto Fernández, pero donde el progresismo se hizo cargo de las concepciones de ese gobierno. Pero esto ya está, te diría que es del pasado, el fracaso del progresismo fue evidente. Por lo tanto, el peronismo está volviendo a sus fuentes. Que es la doctrina, ¿no? Perfeito. Moreno, gostaria de saber se você tem pretensões de ser candidato à presidência. Seguramente, es lo que los compañeros me están pidiendo, es una manera de articular y de que estemos. Y después participaremos en el seno del Movimiento Nacional Justicialista en el próximo gobierno, aportando al triunfo del justicialismo. Pero llega una edad que no es lo relevante. Ya estás empezando, estás descarnado también, ¿no? Es un proyecto colectivo el peronismo, así que son los proyectos que tienen futuro. Así que te contesto que sí, pero no doy la vida por eso, digamos, no es que haremos todo lo posible para que obviamente el próximo gobierno sea un gran gobierno doctrinario. Ainda falando sobre peronismo, tem uma pergunta aqui descontraída a fazer. Se é possível peronizar o Brasil. Muitos peronistas, hermanos acá, falam, vamos peronizar o Brasil. Então, é possível peronizar o Brasil e, a partir da figura de Getúlio Vargas, varguizar a Argentina? Mire, obviamente Getúlio Vargas fue un gran dirigente, pero no generó una doctrina, como tampoco generó Putin por ahora una doctrina. Este nacionalismo de brazos abiertos en la Argentina generó una doctrina que es la que permite la sobrevida y permite que haya una estructura de pensamiento común. Así que sí que nos gustaría peronizar Brasil, pero no tiene por qué llamarse peronismo, sería el nacionalismo de inclusión. Cómo encontramos un país grande con un pueblo feliz. Cuando hablamos del pueblo feliz, hablamos de todo el pueblo. Hablamos de todo el pueblo. Y para un pueblo feliz hay que bajar los niveles de pobreza. Siempre entendiendo que la pobreza no es falta de plata, sino la falta de los bienes y servicios necesarios para que vos los puedas consumir
y no seas pobre. Bueno, de esto estamos hablando, pero creo que se viene la hora de los pueblos, como enseñó Perón. Viene la hora en que los pueblos empiezan a construir su propio destino porque son los sujetos de la historia, ¿no? No es la lucha de clases, ni son los prohombres, que con su sola presencia construyen el momento. Es en realidad los procesos que definen los pueblos. Bueno, una gran enseñanza de su santidad, aprendida también en sus pasos por las unidades básicas, ¿no? Sua pergunta, Gabriel. Vamos falar então sobre geopolítica, Guilhermo. No início desse ano, o Milei, o presidente Milei, ele chegou a ameaçar se retirar do Mercosul e fazer um acordo em separado da Argentina com os Estados Unidos. E isso aí, assim, em teoria, traria, pelo menos para a classe empresarial, muitos prejuízos, porque a Argentina, assim como membros, né, como faz parte de uma união aduaneira, tem ali facilitações alfandegárias, né? Não paga certos tipos de tarifas de exportação e afins. Então eu queria saber, até porque o Mercosul é uma construção muito antiga, independente de governos e ideologias, né? Os governos militares na América do Sul, no Brasil, com Figueiredo, a própria Argentina com Videla, o Paraguai com Stroessner, chegaram a fazer os primeiros esboços que vieram a se tornar na década de 90, você sabe bem disso daí. Então eu queria saber o seguinte: você ainda acredita no papel de integração energética, tecnológica em Mercosul e que também ele poderia desempenhar bloco ante o reajuste global e a pressão econômica de China e Estados Unidos? Sí. Nosotros tenemos que plantearnos la reindustrialización de la región. Obviamente, América para los americanos implica que no tienen que ser los norteamericanos. No es América para los norteamericanos, sino América para los americanos. El que está sobrando es la presencia de la manufactura china. Eso hay que resolverlo, porque ahí lo único que acontece es que baja el salario medio porque se pierden los obreros industriales, que en general son los que mejor ganan. Entonces, y los excedentes de la manufactura brasilera o argentina competirán por los mercados del resto de Iberoamérica. Esto es lógico y está bien que así sea, considerando que la manufactura mexicana tiene un lugar especial en Estados Unidos, por lo tanto, no es que va a tener tantos excedentes. Me parece que ese es el espacio natural de la Argentina para su industria manufacturera y, naturalmente, las materias primas son para los clientes que ya tenés: Europa, India, África, norte de África, la misma América también. En fin, los productos alimenticios tienen que mantener los mercados que hoy tienen. Hay mercados nuevos que serán muy relevantes en la región. El Mercosur es un espacio interesante. Hay que reformular algunos temas. Eso tuvo alguna preeminencia cuando el mundo se ordenaba a partir de los acuerdos de libre comercio. Eso fue la globalización, pero eso generó el mundo más desigual como que uno haya conocido. Entonces hay que volver sobre sus pasos y volver al nacionalismo. Eso no significa que no va a haber procesos de integración comercial, los puede haber. En su medida y armoniosamente eso tiene que ser, pero no con la posibilidad de que alguien tenga el destino manifiesto de ser industrial y el resto acompañar con materias primas. Me parece que esa teoría es la que quedó denotada con el fin de la globalización, porque fue muy injusta para los pueblos. Perfeito.
Guilherme, eu queria saber sobre BRICS, falando ainda de geopolítica. O Brasil é um dos países fundadores dos BRICS, assim como a Rússia, assim como a Índia, com a China e a África do Sul. A Argentina quase adentrou aos BRICS, o Milei vetou. Sempre que tratamos de BRICS, chegamos à Rússia e à China, que são os dois países mais relevantes do bloco. E eu já trouxe esse debate algumas vezes com você nas lives. Já falei com o Alejandro Kim também sobre isso. E sempre obtenho a resposta de que a China é um problema para países latino-americanos por causa das suas manufaturas muito baratas, né? Uma operação financeira chamada dumping, de você fazer as mercadorias serem mais baratas para quebrar as indústrias. Então eu gostaria de saber de você por que não dá para fazer um projeto mais amplo de desenvolvimento com a China, mas, por exemplo, nós conseguiríamos fazer um projeto interessante de ganha-ganha, por exemplo, com a Rússia. Bueno, es que eso implica aceptar que lo que te va a colocar China en tu mercado son los bienes manufactureros. En la medida en que Brasil es el principal puerto de recepción de los autos chinos, ¿cuánto tiempo le queda a la industria automotriz brasileña? Están llegando vehículos extraordinariamente buenos a $15.000, $12.000, $18.000. Brasil no está en condiciones de fabricar autos de ese estilo. Bueno, son los costos, y yo tengo mis dudas, son los precios de venta de Brasil. China, perdón. Solo el problema que tenemos es que los brasileros, los chinos han aprendido de la estructura comercial internacional de los ingleses. Y los ingleses depredaban los mercados. Bueno, están haciendo lo mismo los chinos. No sé cuál es la ventaja de ese comercio. Algunos plantean que es economías complementarias versus economías competitivas. Bueno, eso sería desordenar la máxima de América para los americanos. Y yo prefiero esa máxima. Prefiero una Argentina industrial, un Brasil industrial, que es la única manera de ir completando la fuerza de trabajo. Y obviamente sin pobreza, ¿no? En lo posible. Todavía tenemos un 40 por lo menos % de pobres en Brasil, que no se ha solucionado en los últimos 70 años. Cuando Fernando Enrique Cardoso venía a explicar el estructuralismo a la Argentina, explicaba la pobreza de Brasil. Y sigue siendo lo mismo hoy. Bueno, en realidad el hacer política implica terminar con la pobreza. Precisamente es la lectura del Evangelio de ayer, ¿no? Se refería a los pobres. El Evangelio de ayer se refería a la importancia de trabajar para los pobres, para que no haya pobreza. Bueno, ese es un mandato divino que tenemos que cumplir. Y hay otro mandato: que te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Juntando las dos cosas, terminar con la pobreza y que haya trabajo para todo aquel que quiera trabajar, se llama reindustrializar. Industria manufacturera, bueno, de eso estamos hablando. Y en eso China es un incordio. De hecho, parte de esto que te estoy diciendo va a acontecer en Brasil, ¿no? Este proyecto de un ferrocarril que una un puerto en Brasil con el puerto peruano de Chancay, bueno, partiría América en dos, América del Sur en dos. Y los dos puertos y el tren estarían gestionados por empresas chinas, de capitales chinos, ¿no? Empresas locales, pero de capitales chinas. Bueno,
Tenemos un lío en eso. Y no se defiende el interés nacional desde ahí. Insisto, muchos de los países que vos estás nombrando en el BRICS hacen parte del Commonwealth. Y eso no te van a acompañar a que recuperemos Malvinas. ¿Está bien? Y nosotros tenemos que recuperar Malvinas porque los ingleses tienen el 25% de la superficie argentina usurpada, porque si a las islas le sumás la zona económicamente exclusiva, llegas a ese volumen. Bueno, hay que recuperar ese territorio. Y no es el BRICS el indicado para hacerlo. Bueno. Já passo para você a palavra, Gabriel. Só uma última pergunta. Ainda sobre esse tema, para bloquear a China comercialmente, seria necessário fazer algumas tarifas, né? Que é um dispositivo que os países têm no capitalismo. Estamos vendo agora o Trump fazendo isso. Só que o Trump, dos Estados Unidos, tem condições de fazer isso. Porque ainda que os Estados Unidos tenha perdido muito de suas indústrias, tenha levado isso para o Sudeste Asiático e alguma coisa até mesmo para o México, ainda tem muito know-how para isso, para poder recuperar isso. Tem muito dinheiro, muito capital. Como o Brasil e a Argentina fará isso com as cadeias de produção extremamente globalizadas, interligadas, tendo em vista que boa parte dos insumos e das peças, todas as coisas da indústria são feitas na China? Bueno, nosotros lo hicimos, ¿no? Antes que Trump. Lo hice yo, ¿va? Es la administración de comercio. El capitalismo también permite administración de comercio, no solo tarifas. Así que con la administración de comercio interior y exterior resolvés esos temas. Lo hicimos, simplemente hay que estudiar cómo lo hicimos. A partir del 2012 lo hicimos. Después Macri dejó de hacerlo, pero así le fue también. Bueno. Gabriel. Muchas de las cosas que me pasa también, ayer me pasó, o el viernes me pasó en otro streaming, me preguntaban cómo se hacía, cómo lo hicimos. Simplemente hay que estudiar cómo lo hicimos. Todavía estamos vivos los que lo hicimos, todavía hemos escrito libros, se ha hablado, o sea, que simplemente haciéndolo. Se pudo hacer, no hay ningún inconveniente. Questão de coragem, de vontade política, né, Guilherme? Bueno, eso está fuera de discusión. Si el gobierno no quiere, obviamente no lo vas a hacer, porque no va a tener un funcionario para hacerlo. Pero si podés hacerlo, podés administrar perfectamente el comercio exterior. De la misma manera que administras el comercio interior, lo podés administrar al exterior. Uno de los temas es poner tarifas, pero a veces con los chinos eso no alcanza, porque como ellos, todos esos costos van a las arcas del Estado, es el Estado el que subsidia a través de hacerse cargo de eso. Bueno, no son precios en función de los costos. En costos no estás tan lejos de China, ni Brasil ni Argentina, en costos. Ahora, el precio de venta está lejísimo. Hay un video ahí que está dando vuelta de un amigo de Facundo acá que compró en el subte o en el colectivo 3 productos por 2 pesos, que sería $1.50, depende de dónde pongas el tipo de cambio. Era un buscapolo, un destornillador buscapolo, una cinta aislante y una linterna de mano, que funcionaban, Bueno, es imposible. Nadie puede pensar cuánto va a costar eso. Si el que te lo vendió $1.50, significa que lo compró a 70 centavos. ¿Y qué me vas a decir? Que cada costo de esos son 20, 25 centavos de costo de dólar. No puede ser. No existe, no hay ninguna posibilidad. Bueno, evidentemente, y eso sería costo de planchada, después tiene toda la logística, llevarlo. Obviamente que no tiene ni pie ni cabeza que estemos hablando de esas cosas. Están destruyendo las industrias. Bueno, esta empresa china, ¿no? Que te pone los productos ridículos. Hay precios que son absolutamente ridículos. Algunos te engañan. Es una mala práctica, pero algunos precios sin engañar son absolutamente ridículos.
sobre todo en la industria textil, en la herramienta, absurdo. Gabriel, sua pergunta. Não, se eu vou prosseguir aqui nesse assunto da globalização, que o próprio Guilherme falou, a destruição das cadeias produtivas, né, que você pega Brasil, mesmo México, Argentina, até o final da década de 80, tinham ali uma participação muito maior, né, da indústria, especialmente da indústria manufatureira, nas suas exportações, no seu PIB, né, no seu PIB nominal. E essa terapia de choque, né, o chamado consenso de Washington, além de ter transferido muitos dos ativos dessas empresas para transnacionais, Estados Unidos, Europa Ocidental, abriu caminho para que a China inundasse aqui com manufatura e utilizando essa prática do dumping, né, gerando um problema crônico com mão de obra mais qualificada e uma competitividade. Então, eu gostaria de abordar essa questão, o papel do Estado nisso daí, como que a gente poderia resolver, Guilherme? Como se vê o papel do Estado hoje? Deveria volver a ser um grande coordenador da política industrial, como na época de Perón, de Vargas e outros, ou as condições do mundo globalizado han cambiado este paradigma? No, está claro que lo que se terminó con Trump y con Putin es el consenso de Washington. Se terminó la vigencia de la Organización Mundial de Comercio. Lo que pasa es que ustedes en Brasil, en la medida que tienen un presidente que en términos económicos es globalizador, este debate no está dado. No te olvides que todo el pensamiento económico de Brasil sigue siendo neoliberal, tanto en el Banco Central como en el Ministerio de Economía. Acá en la Argentina está Milei, que es anarcocapitalista, pero está el peronismo que está dando este debate sobre el nacionalismo de inclusión. ¿Quién debería dar ese debate en Brasil? Bueno, obviamente ustedes hablan de Vargas, la Fundación Getúlio Vargas sería la que tenía que encabezar, pero a veces la Fundación Getúlio Vargas también tiene pensamiento en el mundo del neoliberalismo, ¿no? Bueno, porque era la economía instalada como tal. Consenso de Washington ya quedó de modé, se terminó. Lo que incluso Davos se terminó, la Organización Mundial de Comercio es finita, y lo mismo va a pasar con el Fondo Monetario Internacional. Así que me parece que se están construyendo las instituciones del nuevo orden. Vamos a ver, creo que Alaska, la reunión entre Putin y Trump en Alaska, bastante debe haber tenido que ver con eso. Muito bem, Guilherme, queria fazer uma pergunta ainda sobre Lula. Você acaba de falar de Lula, nosso presidente, e vocês aí têm o Milei enquanto presidente também. São dois liberais, um mais liberal do que o outro, um dito anarcocapitalista e outro liberal progressista. Cada um liberal da sua maneira. Mas são opostos nos espectros políticos no sentido de não conversarem, de não se alinharem. Houveram momentos onde o Milei se encontrou com Lula e não houve um bom clima, porque um é de direita e o outro é de esquerda. Em que ponto direita e esquerda faz sentido ainda no debate político aí na Argentina? Porque nós vemos que qualquer pessoa que fale aí de Estado, muitas pessoas, assim como no Brasil, falam que é comunista, que é socialista, ou seja, nós temos nos dois países, tanto no Brasil quanto na Argentina, um debate muito baixo, muito rasteiro. As pessoas ainda estão presas nessa caixa ideológica e não vão, de fato, debater as coisas que são importantes, pertinentes aos seus respectivos países. Queria saber a que ponto há possibilidade de adensar o discurso político, a doutrinação na Argentina, para que haja um bom ambiente para figuras como o senhor crescer nas pesquisas e então, por exemplo, chegar na presidência. Mira, está claro que
la contradicción no es izquierda y derechas, la contradicción es globalismo, nacionalización, nacional, la vía nacional o la vía globalizadora. Es nacionalismo versus globalización. En eso el peronismo tiene mucho para explicar. En el caso de Milei y de Lula, los dos son globalizadores. De ahí el Brexit, de ahí la defensa de la globalización que hace. Hay que reconocer que a Brasil en la globalización no le fue mal. Tiene su lógica que la defienda, pero a la Argentina le fue muy mal. ¿Está bien? Por lo tanto, no la debería estar defendiendo el actual gobierno, pero es un anarcocapitalista, es un accidente de la historia. No es más que eso. Que está fracasando y que va a permear con su fracaso a toda la secta, que a escala mundial son muy pocos esos que se juntan con Huerta del Soto allá en España. Serán algunos centenares. Por lo tanto, me parece que a la Argentina le toca demostrar que esta doctrina narcocapitalista no resuelve los problemas, sino por el contrario los agrava. Ahora, este es un debate, es una acción que tenemos que hacer. Y nosotros cargamos con la cruz de Alberto Fernández. Nos levantamos muchas voces a decir que eso iba a ser un asco, pero bueno, es el día de hoy que te siguen diciendo que fue un gobierno peronista. Yo digo que no, porque fue socialdemócrata, progresista. Pero bueno, hay que reconocer que muchos de los que hoy hablan estuvieron en ese gobierno. Entonces, bueno, la historia se escribe derecho, pero en renglones torcidos. ¿Qué va a ser? Ahora, el mundo nos está dando la razón. El mundo está yendo, desandó la globalización y está yendo a ese nacionalismo que no es el nacionalismo europeo. Y esto es muy importante. No es el nacionalismo xenófobo. Es el nacionalismo de los pueblos nuevos, de los pueblos americanos. Y ahí el peronismo tiene para aportar su doctrina, que cada pueblo la reordenará de acuerdo a su interés nacional. Bien, de esto estamos hablando. Cuando vino Dugin, que le llaman el filósofo de Putin, bueno, no conocía el peronismo, se puso a estudiar el peronismo y dice, bueno, mis teorías políticas estaban equivocadas, faltaba el peronismo. Bueno, me parece que esto es lo que tenemos que abordar. Hay un corpus teórico que permite leerse, hay que adaptarlo a la realidad de cada uno de los pueblos, pero me parece que por ahí es que venimos, en ese nacionalismo de brazos abiertos. Que no es el caso de Lula, porque en realidad tiene funcionarios que son más de la escuela austríaca que de lo que uno podría pensar el estructuralismo o el keynesianismo, que es lo que más se asemeja en términos económicos al pensamiento de izquierda en este triunfo del capitalismo. Pero bueno, nosotros somos una economía clásica. Cuando nos fue bien, es que hicimos uma economia clássica. Já vamos caminhando aqui para o final da live. Ainda o Gabriel irá poder fazer mais uma pergunta. Gostaria muito, desde já, agradecer ao Guilherme, a toda a nossa audiência. Peço enormemente que se inscrevam no canal para que possamos continuar trazendo o Guilherme de tempos em tempos aqui e continuar esse importante diálogo entre nós brasileiros varguistas e argentinos peronistas. Então, Gabriel, faça a sua última pergunta para que a gente possa, então, finalizar aqui a nossa live, que já tem sido aqui um grande espetáculo. Muito bem, muitas graças. Vamos lá, última. Desde já eu já agradeço ao Guilherme, né, pela boa vontade, pelos telespectadores, a maioria aqui hermanos. Então, eu vou aproveitar essa deixa aqui para abordar que existe uma semelhança muito grande, Guilherme, entre o peronismo na Argentina e o varguismo, não só no aspecto teórico, mas nos desafios que a gente enfrenta. Existe uma ala globalizante também e progressista que acaba poluindo muito o meio. Você falou da Fundação Getúlio Vargas, que é extremamente neoliberal, mas tem partido que diz reivindicar a memória do Vargas, que é muito parecido com certas alas ali infiltradas progressistas no justicialista. Então,
E nosso movimento, de certa forma, tenta enfrentar isso. Brasília Grande, assim como você aí, no caso, por princípios e valores. Então, para encerramento, assim, eu vou lançar uma pergunta, né? Você pode citar quantos exemplos, quantas medidas quiser. Eu vou deixar aqui 3. Quais seriam as 3 medidas essenciais hoje para reperonizar o movimento nacional? Bueno, lo primero es tener los alimentos masivos, abundantes y baratos. Para eso es la ley de arrendamientos rurales en la zona núcleo de la Pampa Húmeda y las retenciones para desalinear los precios locales de los internacionales. Lo segundo es volver a hacer costos en la energía fósil. Nosotros calculamos que el barril de petróleo debe estar en el orden de los $35 de costo. Por lo tanto, después hay que poner los costos de transformación con una ganancia justa y razonable sobre el capital total empleado. Te daría el precio de la energía, de la matriz energética, sea energía fósil o sean electrones, ¿no? Sea tanto combustible líquido, combustible gaseoso o electrones, la electricidad, en la generación, transporte y distribución. De eso tenemos mucho para hacer. Bueno, también tenés que volver a reindustrializar la Argentina. Vos con alimentos abundantes y baratos aumentás el poder adquisitivo de los ingresos populares y se rearma el mercado interno. Y con la baja del costo de la energía, aumentar la rentabilidad por unidad vendida. Con la administración de comercio, garantizás que todo ese flujo quede en el mercado doméstico. Y ahí mejora la rentabilidad y se produce la acumulación de capital y ahí tiene que venir el círculo virtuoso de inversión, etcétera, etcétera. De eso no hay ninguna duda, es sencillo. También tenemos que recuperar un tema de seguridad. El presidente se tiene que hacer cargo de los delitos que le molestan al pueblo, sobre todo el tema de los estupefacientes, de las drogas, y de aquellos delitos que avanzan sobre la población, robar una cartera, todas esas tonterías que lastiman al pueblo. Dejarle a la inteligencia policial lo que son las bandas que les gustan vivir de lo ajeno, que asaltan un banco o alguna cosa. Bueno, pero todo lo que son los delitos que le molestan al pueblo se tiene que hacer cargo el presidente, declarando la emergencia en seguridad y que los jefes de policía estén bajo su mando. Acá hay policías provinciales, por cada provincia hay una policía. Firmar el convenio con el gobernador y que obviamente los gobernadores van a querer sacarse ese tema de encima. Y bueno, resolver el tema. Eso se hace muy sencillo, muy fácil, siempre. Muy difícil pelearse con el presidente cuando el presidente toma una decisión. Me parece que hay que volver a la noción de la nación en armas para el tema de defensa. Tenemos que tener desde los 18 a los 45 años una actitud de combate a todos, hombres y mujeres. Para eso hay que resolver cómo. No es necesario el servicio militar a la usanza, como era antes, pero no puede ser que no tengamos población en actitud de combate, con instrucción militar. Es necesario volver a cierta instrucción militar, más allá de la estructura de cuadros de las Fuerzas Armadas a nivel suboficiales y suboficiales. Esto es muy importante. También plantear la construcción de una nueva infantería, que es la infantería de marina. Bueno, sobre todo porque el combate de playa, sea fluvial o marítimo, es bien distinto al resto de los combates, digamos, ¿no? Así que hay que reordenar el tema de las Fuerzas Armadas. Me parece que esto es sencillo, ya lo hicimos, hay que volver a hacerlo. Y sobre todo brindarle esperanza al pueblo. El pueblo, cuando ves que vas con el camino correcto, te brota la esperanza y la paciencia. Si vos todos los días estás un escalón más arriba, el problema es cuando estás todos los días 4 escalones más abajo, ese es el problema. Todos los días vas un escalón para arriba. Hay que resolver el tema Malvinas, esto ya hicimos mención antes. Así que bueno, me parece que vamos por ahí.
Mais uma entrevista feita com o Guilherme Moreno, já a terceira aqui do canal, já é figura cativa. Agradeço demais a ti, Guilherme, sempre um prazer. E antes de finalizarmos aqui, eu gostaria que o senhor fizesse, mandasse um abraço, mandasse uma referência aí para os seus fãs aqui, que moram aqui no Brasil. Bueno, les mandamos a los hermanos brasileños un fuerte abrazo. En algún momento podremos ir a conversar, pero estos son ideas fuerzas que sirven para que los pueblos se organicen y cada pueblo le da la especificidad. También el peronismo es una doctrina global, pero respeta la particularidad de cada pueblo y cómo cada pueblo la va construyendo, y entre los pueblos hay que construir puentes, no levantar muros. Y con nuestros hermanos brasileños tenemos mucho para construir. Mucho en Iberoamérica y luego en el mundo. Pero respetando la importancia de que los pueblos tengan trabajo. Porque aquel pueblo que no tiene trabajo también se desagrega. Así como te agregas, te desagregas. Así como te encontrás en el affectus patriótico, hoy a la mañana, estaba leyendo lo que está pasando en Ucrania, que bajó la tasa de natalidad, pero enormemente. Pasaron de 50 y pico millones de habitantes a 30 y pico millones de habitantes, entre los muertos, los que emigraron, etcétera, etcétera. Tienen un crecimiento vegetativo negativo. Bueno, ese pueblo se está disgregando, ¿está bien? Se está disgregando. Las crisis económicas generan eso también. Bueno, la felicidad de los pueblos implica que tengan su trabajo. Y es importante ganarte el pan con el sudor de tu frente, y es importante que vuelvan de nuestras viejas tradiciones los principios y valores de la creación para administrar la cosa pública teniendo al bien común. Por suerte, el agnosticismo, el ateísmo progresista o liberal está siendo dejado de lado y están volviendo los pueblos con sus raíces más profundas. Finalmente, nosotros somos conservadores porque creemos en las raíces. Un árbol no da buenos frutos si no tiene buenas raíces, esas son nuestras tradiciones. Pero somos muy revolucionarios en la economía porque queremos terminar con la pobreza. Y sobre eso hay que batallar y hay que trabajar. Así que un fuerte abrazo, peronistas, y nos estamos viendo en esta construcción de un mundo que contenga a todos los hijos y hijas que son creación del Señor. Muchas gracias, amigos. Hasta la próxima. Perfeito.